Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, estamos listos para la palabra del Señor. Bendigo la vida de mi amigo, mi hermano, el pastor Joan Bonilla, donde quiera que esté. Sé que está en España. Allá son 6 horas. O sea, ya ellos deben haber bajado la gloria de Dios en aquel lugar. Deben estar almorzando algo y listos para otra reunión. Así que el Señor sigue ensanchando este ministerio. Hoy yo quisiera hablar sobre una carta que me ha robado el corazón y es la carta de Pablo a los Filipenses. Y aquí voy a tomar como base algunos 3 versículos de esta carta que se encuentran en el capítulo 3, versículos del 13 al 16. Mire cómo dice la palabra del Señor, y para los que se están preguntando cómo yo me llamo, mi nombre es el pastor David Velázquez Oyola, porque tengo madre también. Lo que pasa es que como uno nació en Estados Unidos, el pasaporte solamente te acepta un apellido. Y me pusieron David Velázquez, pero soy David Velázquez Oyola. Dice la palabra del Señor: hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Yo tengo una palabra para ti. Tus mejores días no están detrás de ti. Hay gente que se ha quedado diciendo: yo me acuerdo cuando en aquellos días, en aquellos tiempos, yo disfrutaba de la presencia de Dios. El evangelio era diferente. Gloria a Dios por eso. Pero tus mejores días no están en el pasado. Tus mejores días están delante de ti. No lo digo yo, créale a la palabra. Desde la antigüedad, el profeta Isaías dijo, ¿qué dijo? He aquí, yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a la luz. Por lo tanto, nuestros mejores días no están en nuestro pasado. Todavía Dios tiene cosas poderosas que superarán lo que has vivido. Quizás no sea de la misma forma. Quizás no tenga la misma energía, pero ¿qué usted dice de la gracia y la sabiduría y la madurez en Cristo? Es mucho mayor. Yo le puedo hablar por experiencia personal. Los que quizás no me conocen durante muchos años, y todavía sigo ligado a mi hermano Abraham, David y Abraham, estuvimos ministrando alrededor del mundo por 10 años. 10 años juntos. Y yo le puedo decir que eran multitudes, un montón de lugares que visitamos, diferentes países, y vimos la gloria del Señor. Pero si usted me pregunta cuál es mi mejor momento, si aquello que yo viví o lo que estoy viviendo ahora, yo les tengo que decir que ahora no estoy mirando multitudes, ahora no estoy viajando países, pero me siento pleno en hablar su palabra y que una sola persona sea restaurado, sea edificado, sea motivado a tener una relación íntima con el Señor. Sigue diciendo la palabra del Señor: prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y nadie es perfecto dentro del término humano, sino que somos perfeccionados en Cristo, y la palabra perfecto dice o habla en la escritura de madurez. Así que todos los que somos maduros en el Señor, tengamos esta misma actitud. Y si en algo tenéis una actitud distinta, eso también os lo revelará Dios. Usted tiene que entender que hay gente que está más avanzada, sea por lo que sea, porque hace su asignación o porque tiene una relación y Dios le está mostrando cosas.
Pero esas cosas que Dios le está mostrando a esa persona que regularmente está en el liderato, también nos las hará el Espíritu Santo saber a nosotros. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Padre, yo declaro que esta semilla incorruptible cae en terreno fértil y produce al 100% en el nombre poderoso de Jesús. Yo ato todo espíritu contrario, todo pensamiento negativo, y lo someto a la obediencia del sacrificio de nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario, donde tu palabra dice que todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Cristo sea derribado. Establecemos tu palabra como la verdad, Señor. Declaro y profetizo que no torna atrás vacía tu palabra, sino que cumple el propósito con la cual va a ser llevada en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, Jesús. Pueden sentarse, amados. Pueden sentarse. Me gustaría establecer un fundamento sobre esta carta para que tuviésemos una mejor comprensión de lo que vamos a hablar. La comunidad filipense es una comunidad muy especial y esta carta es muy especial. Es la única carta que Pablo no ejerce su autoridad en el principio. Pablo no está diciendo yo, siervo y apóstol de Jesucristo, llamado por el Señor. Aquí no está sacando sus credenciales, porque esto es una comunidad donde Pablo no encontró resistencia judaica. No había una sinagoga en este lugar. Por lo tanto, no hubo tanta resistencia en esa parte. Y Pablo aquí reconocía que esta gente sabía quién era su padre espiritual, quién era su mentor espiritual, quién había establecido el evangelio en esta comunidad. Ahora bien, si usted quiere una historia más detallada, usted puede ir al libro de los Hechos, capítulo 16, y aquí usted va a encontrar cómo es que se funda esta comunidad de fe. Pero a mí me llama la atención algo bien importante, que esta es una iglesia que nace de una visión. Diga visión. Esta es una iglesia que no tan solo nace de una visión, sino que nace del sufrimiento de quien tiene la visión. Porque a veces Dios nos habla de cosas grandes, pero nunca nos enseña el proceso. Y en el proceso es donde Dios nos va a moldear. Nuestra fe será probada y por lo tanto se va a cumplir lo que Cristo le dijo a los que eran sus discípulos, que resalta en nosotros: esto os he dicho para que en mí tengáis paz. En el mundo encontraréis ¿qué? Aflicción, pero confiad porque yo he vencido el sistema del mundo. Job lo dice de una forma más poética y dice que el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores. Por lo tanto, hay una norma en este mundo, porque mundo en el original griego es la palabra cosmos, que tiene diferentes significados, pero el que cuadra en esta escritura es ordenamiento. Diga orden de las cosas. Y en el orden de este mundo, obviamente hay un príncipe que capitanea las cosas que suceden. Jesús mismo lo reconoce, el príncipe de este mundo, de este ordenamiento, el príncipe de este ordenamiento. Por eso es que el reino de las tinieblas comienza en jerarquía ¿con qué? Con principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Y mientras esto no sea purificado y haya una tierra nueva, será siendo capitaneado por el príncipe de este mundo. Ese es el ordenamiento. Por eso usted ve
que el sistema de este mundo está basado en malas noticias. Las buenas noticias no tienen las primeras planas. Las malas noticias tienen las primeras planas. Por 10 malas noticias puede que haya una buena que sea resaltada. Ese es el sistema del mundo. Pero ¿sabe qué? La buena nueva es que nosotros somos portadores de ¿qué? Del evangelio, que es una buena noticia. Y esa buena noticia es la que usted tiene que dar. Nosotros como iglesia somos el pararrayo de las malas noticias, sin esconder las realidades de la vida, pero estableciendo la verdad absoluta de la palabra del Señor. Porque la Biblia no nos esconde las malas noticias. La Biblia te enseña que aunque el enemigo se levante como un río, te está advirtiendo que el enemigo se puede levantar como un río. Hay una verdad absoluta. El Espíritu del Señor plantará bandera. La palabra del Señor dice que el sabio edifica sobre la roca, no lo exime de que vendrá el golpe de agua o la tormenta a tratar de destruirte. Pero no podrá, porque tú estás cimentado sobre la roca. La Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te dejaran, te está anunciando una mala noticia. Pero nosotros, portadores del evangelio y de su palabra, tenemos que decir: con todo el Señor Jehová te recogerá. Por lo tanto, esta iglesia no tan solo nace de una visión, nace del sufrimiento de un hombre que, obedeciendo esa visión, se lanza con una meta. Diga meta. Ok. Pero hay algo que acompaña este sufrimiento y esta visión que hace que esta iglesia se establezca y florezca, y es la alabanza. Diga la alabanza. No hay iglesia que pueda caminar hacia adelante victoriosa si no tiene una alabanza en sus labios. Cuando David dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Usted tiene que buscar la historia de eso. David escribe ese salmo cuando no tiene otro recurso, porque ya Saúl y el ejército lo tiene acorralado. No hay lugar. Acuérdese que David fue parte del ejército y entrenó a sus hombres y sabía todos los escondites que podían haber en Israel en aquel tiempo. Por lo tanto, los soldados sabían dónde buscar a David. Y cuando David se sintió acorralado, ¿sabe lo que hizo? Se metió al campamento de los filisteos. Usted se imagina el momento de desesperación. Es como cuando hay un fuego y tú estás en un piso cuarto y tú dices: o me quemo o mejor me lanzo. Aunque se me partan los pies o lo que suceda, tengo que hacer algo. Pues así estaba David en ese momento. Tuvo que ir frente al rey de los filisteos, frente a ese ejército, cuando él había sido declarado el enemigo número 1 de esa gente. Y allá se hizo el loco y ellos compraron ese teatro de David. Este hombre lo que está es loco. Y le dijeron: denle una oportunidad para que esté aquí, para que usted vea que cuando hay propósito de Dios para tu vida, cuando hay un llamado a ejercer para tu vida, aún en el campo enemigo, Dios te pondrá y nada te podrá tocar hasta que no se cumpla lo que Dios ha dicho sobre ti. Y es en ese momento que David escribe y dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo y su alabanza estará de continuo en mi boca. Ahora bien, ¿por qué yo digo esto? Porque usted se acuerda, este lugar, Filipos, es la primera
ciudad que Pablo visita de Macedonia, porque en un tiempo cuando ya Pablo estaba preparado para llegar a Jerusalén, él tiene una visión. Y en esa visión ve un hombre que le dice: pasa a Macedonia y ayúdanos. Y Pablo, obedeciendo eso que estaba viendo, en contra de sus compañeros que le decían: Pablo, vámonos, ya terminamos, ya tenemos las ofrendas que vamos a llevar allá a Jerusalén, vámonos. Y Pablo dice: no, yo tengo que cumplir lo que yo vi. Y Pablo se dirige a Macedonia, y la primera ciudad que Pablo llega en Macedonia se llama Listra. Y en Listra ocurrió algo interesante. En Listra no había sinagoga. Lo que había era un grupo de judíos que se reunían en el río. Y Pablo fue al río y encontró unas mujeres. Gloria a Dios por las mujeres. Gloria a Dios por las mujeres. Encontró un grupo de mujeres y encontró dentro de ellas una mujer que se llamaba Lidia, que tenía recursos, y al escuchar a Pablo se unió a la visión de Pablo. Y esto es importante, porque Dios no te va a mandar a una misión suicida. Dios, cuando te manda a una misión, también va a tener la provisión para sostener esa misión. Lidia prestó su casa para que Pablo siguiera predicando. Pero Pablo no se limitó a ese altar, sino que siguió predicando por las calles, y se encontró una muchacha que tenía un espíritu de adivinación que le proveía mucho dinero a su amo. Y el asunto es que cuando tiene un encuentro con Pablo y con Silas, comienza a decir: estos son hijos del Dios Altísimo. Estos son hijos del Dios Altísimo. Y Pablo, teniendo discernimiento, se dirige al espíritu y coopera en ella, que siendo un espíritu demoníaco, y esto hay que entenderlo, aquí hay una puerta, aquí hay como yo no sé, los dominicanos dicen un código. Yo le llamo llaves, porque las llaves son revelación de Dios para abrir puertas que se abren y te hacen pasar de una dimensión a otra en el Señor. Esto es una llave para abrir un portón en el cielo y para que tú puedas manejarte. ¿Por qué Pablo reprende si estaba diciendo una verdad? Porque los espíritus demoníacos se hacen pasar como que son verdaderos y crean confusión. Por lo tanto, Pablo y usted no podemos ser confundidos por aquellos que se parecen, que hablan. Y a veces eso limita a uno. Pues no, a Pablo no lo limitó. Pudo discernir y le dijo: cállate y sal de ella. Usted tiene que entender el contexto histórico. Esto es un lugar donde no se ha predicado el evangelio. Pablo está predicando el evangelio, que es algo nuevo. Y esta muchacha ya estaba ahí y tenía todo el mundo bajo ese dominio demoníaco de su adivinación. Que si lo traemos este día, hay mucha gente que son adivinos y los tenemos como profetas. Un verdadero profeta de Dios me tiene que decir: ¿a qué iglesia tú perteneces? ¿Quién es tu pastor? ¿Cómo tú vives tu vida? Quiero ver tu carácter en Dios y tu madurez, para cuando seas cuestionado, perseguido, maltratado, ahí se conoce al verdadero profeta. Quiero entender y ver en ti la humildad que Cristo, el mayor profeta que ha pisado esta tierra, que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde. Y con esto no estoy queriendo decir que el oficio profético está vivo y hay profetas. Mire, yo una de las cosas que reconozco en este país, que aquí hay hombres y mujeres que Dios los usa en el ministerio profético.
Pero les puedo asegurar que no tienen el nombre que tienen otros, que no están en una vitrina pública, que los conocí metido en un hueco 40 días ayunando y orando, que desde que tú entrabas a ese lugar, ellos sin verte, ya Dios le había dado toda la información que tú necesitabas. Pero no quiero traer aquí un escándalo, simplemente le estoy dando un código, porque el hombre que tiene relación con el Espíritu Santo, una de las cosas que el Espíritu Santo nos da es que abre nuestros ojos de discernimiento. Y cuando Pablo le dice, cállate y sal de ella, se le acabó el espíritu de adivinación. Y esto provocó un caos, porque cuando los amos vieron que no entraba el dinero, preguntaron qué había sucedido. Y le hablaron de un hombre que se llamaba Pablo y Silas. Habían provocado esto. Y ellos fueron a buscar a Pablo y a Silas. Y cuando los encontraron, le dieron lo que se llama en castellano boricua una pela. Nosotros decimos una salsa. Paliza para los que nos están viendo. Y no se conformaron con darle una paliza, sino que los llevaron y los metieron presos. Aquí está el sufrimiento. Le dije que esta iglesia había nacido por una visión, y aquí está el sufrimiento. Una paliza, y luego los meten presos. Y no tan solo los meten presos, ¿en qué condición entraron en aquella cárcel? Dice que los metieron en un calabozo y los pusieron en un cepo, como si fueran los criminales número 1 del Imperio Romano. Pero ¿sabe lo que ocurrió en aquel lugar? Obviamente la mentalidad de aquellos hombres era diferente. Por eso es que usted puede leer en la Escritura cosas como: estoy crucificado juntamente con Cristo. Para aquellos hombres que vivieron 20, 30 años y unos que vivieron en el ministerio de Jesucristo, el ver todo lo que Cristo pasó, cualquier cosa que ellos pudieran pasar, no era nada comparable con lo que Cristo sufrió. Por lo tanto, se sentían dignos de recibir castigo. Y yo estoy seguro que Pablo y Silas, allí golpeados, cansados, a la hora de la medianoche, ellos no se le ocurrió otra cosa que comenzar a cantar, alabar al Señor. Y yo no sé si usted se imagina lo que ellos cantaron, yo no sé. Pero yo quisiera tratar de decir o entender lo que ellos pudieran haber cantado. Si una persona de la época de mi mamá pudiera poner un cántico en los labios de Pablo y Silas, hubiese cantado: aunque en cadenas y prisionero esté, clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Elena, hubiese cantado eso. Aunque en cadenas prisionero esté, clama a mí, clama a mí. Pero si hubiese sido un cristiano de esta época, ¿qué usted cree que hubiese cantado? Yo, como soy una época un poquito más atrás, yo pienso que ellos hubiesen cantado algo como: yo sé que estás aquí, siento tu caminar. El pianista hay que ponerlo en disciplina, se me salió de aquí. Te mueves en el pueblo, trayendo sanidad. Mire, mi hermano,
Yo no sé lo que él cantó. Yo lo que sé es que su alabanza subió como olor fragante al trono de la gracia. Porque allí hubo un gran terremoto. Y aunque aquella gente no entendía, estaban acostumbrados a ver estos sismos, ellos no entendían lo que el salmista había escrito mucho tiempo antes, cuando tratando de explicar la presencia de Dios, dice: ¿qué tuviste, oh mar, que huiste? Y tú, Jordán, ¿por qué te volviste atrás? Y tú, monte, ¿por qué saltaste como carnero? Y tú, collado, como corderito. Yo creo que la respuesta es que a la presencia del Dios de Jacob tiembla la tierra. Cada vez que Santo Domingo o República Dominicana tiemble, usted tiene que saber que es Dios dejando saber que es el Dios de esta tierra. Y cuando la presencia de Dios se hace presente, algo tiene que ocurrir. Dígame a eso, dígame a eso. Algo tiene que ocurrir. Y regularmente ocurre lo que tú necesitas en ese momento. ¿Por qué yo digo esto? Porque si ellos estaban presos, estaban en cadenas, estaban en un cepo, estaban en un calabozo, pues la presencia de Dios tenía que romper los candados, tenía que romper las cadenas, tenía que abrir las puertas. Y eso fue lo que ocurrió. Aquí hay un misterio que yo quiero que tú lo entiendas. Tu alabanza hará que se rompa toda cadena que te tiene atado. Tu alabanza abrirá toda puerta que esté cerrada. Romperá todo cepo que no te deja estar en movimiento. La pregunta es: ¿qué hacemos con esta libertad? Pregúnteme. Si hubiese sido yo, hubiese salido corriendo. Pero Pablo y Silas se quedaron tranquilos y entendieron que había un propósito mayor, que no era tiempo de salir corriendo, que era una oportunidad para que se estableciera el poder del evangelio. Y le dice al carcelero, que lo ve que se va a matar, porque la regla era que si el carcelero se le escapaba un preso, pagaba con su vida. Y cuando lo ve que se va a lanzar sobre su espada, le dice: no te mates, por favor, que nadie se ha ido de aquí. Todos estamos, yo lo tengo todo aquí. Mire, mi hermano, yo no sé si usted puede entender esto, pero cuando Dios tiene un propósito con alguien, no importa la condición no importa las condiciones. Por eso yo digo, mire, que Dios tiene dominio de todas las circunstancias. Tiene dominio de todas las circunstancias. Aquello impactó a aquel hombre a tal extremo que le dio una oportunidad a Pablo para que le explicara su conducta, porque no podía entender que estos hombres que él apaleó, que él aprisionó, que les puso el cepo, que los miró con desprecio, le estaban devolviendo amor y atención. Y aunque la Biblia no lo dice, la Biblia lo único que dice fue que el grito de él fue: ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. En ese momento el hombre fue tan obediente que no le importó la hora,
No le importó la catástrofe que estaba ocurriendo allí, sino que agarró a Pablo y Silas, los limpió, los vistió y se los llevó para su casa. Hace falta que gente, no importa la hora que sea, cuando se le aparezca la oportunidad de Dios obrar en su vida, se los lleve para su casa. Se los llevó para su casa. Y en ese momento, de la medianoche hacia abajo, allí en aquella casa hubo un avivamiento. Hubo un avivamiento tal que se convirtió todo el mundo, se une a Lidia, y de allí nace esta comunidad de fe de Filipo, del sufrimiento y de la alabanza. Por eso es que esta es una de las cartas más personales de Pablo. Y esta carta es tan relevante. Mire, nosotros nos pasamos hablando de Juan, de Lucas, de Mateo, de Marcos. Hablamos de los salmos, de proverbios. Hablamos de tantas cosas. Pero mire, lo que Pablo escribió aquí en estos 4 capítulos acompañan a la comunidad de fe cristiana en todas las épocas de su vida. Le voy a mencionar algunos textos que usted se va a familiarizar. Como dije, esta carta contiene varias declaraciones que son tan poderosas y que son fundamentales para nuestra fe hoy en día. Empezando por este texto que dice: el que comenzó la buena obra habrá de perfeccionarla. Otro texto que es parte de nuestro vocabulario: porque para mí el vivir y el morir. Todo esto está aquí. Mire otro texto: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo, para la gloria de Dios Padre. Mire otro texto que está en nuestro vocabulario y dice así: y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y uno de los más famosos, todavía no hemos llegado al que todo el mundo se sabe, pero uno de los más famosos: mi Dios suplirá todas nuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Y yo creo que el corazón del cristianismo ha citado este texto. Es más, ni se lo voy a empezar. Cuando diga 3, todo el mundo tiene que decirlo. 1, 2 y 3. Aleluya. Aleluya. Y uno que a mí me llega mucho a mi corazón dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero yo quiero centrarme en este versículo que dice, ya tiene el contexto de esta iglesia, de esta comunidad de fe. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, diga prosigo, para ver si logro asir aquello para la cual fui también asido por Jesucristo.
Habiéndole dicho esto, y es importante repetir esto, de que esta es la primera ciudad de Macedonia que Pablo está pisando. Y yo no sé si usted puede entender que en todas las grandes conquistas, siempre la primera es la más difícil. ¿Alguien se imagina por qué? Mire, sencillo. La primera es la más difícil, porque es donde la gloria de Dios se va a manifestar poderosamente, para que eso te catapulte a proseguir hacia adelante. Cuando Josué llegó y cruzó el Jordán, ¿cuál era la primera ciudad? Jericó. ¿Y qué dice la Biblia? Que estaba cerrada y nadie podía entrar y nadie podía salir. ¿Y qué hizo Dios? Le dio instrucciones espirituales. Aquí no se trata de guerra, Josué. Aquí se trata del poder que yo quiero que el pueblo y los guerreros entiendan, que es la que le va a dar sus grandes victorias. Por lo tanto, Pablo aquí lo que está diciendo es: no he alcanzado todo, sino que prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui asido también por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Nosotros los predicadores siempre vamos a tener diferentes aplicaciones a la escritura, y eso es válido. Lo que no podemos estar es no haciendo una correcta interpretación del texto, que es lo que se llama la presentación del mensaje, donde hay que aplicar la exégesis y la hermenéutica. Una es una ciencia y otra es un arte. ¿Cuál es la ciencia? Exégesis, el sentido exacto de lo que dice ahí. Y para eso, una hermenéutica simple es hacerse 4 preguntas. ¿Quién lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿Cuáles eran las condiciones que habían? ¿Y qué se perseguía con esto? Sencillo. Por lo tanto, aquí estamos hablando de que cuando Pablo está diciendo prosigo a la meta, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está delante, Pablo lo que está diciendo es que lo que él ha visto de parte de Dios en el pasado no lo va a aguantar o a impedir que él siga queriendo ver el propósito de Dios terminado en su vida. Porque cometemos el error de que cuando Dios nos lleva a una posición, nos lleva a un lugar y experimentamos la gloria de Dios, como que nos queremos quedar ahí, como que entendemos que ya llegamos a este lugar. Y yo admiro lo que Dios le está dirigiendo a hacer a la pastora de esta casa, porque salir de aquí para donde ustedes van no es algo que se toma a la ligera. Lo que se está manifestando aquí es que esta gloria que hemos visto aquí no nos va a detener a lo que Dios tiene más adelante. Por lo tanto, nos vamos a olvidar de lo que Dios hizo aquí. No olvidar en el sentido de regocijarnos en lo que Dios ha hecho, sino con la expectativa de que esto no nos detenga a recibir lo que Dios tiene para nosotros allá. Por eso es que se habla de extensión. Nunca en el evangelio se llega. La meta de nosotros es que mientras estamos vivos en esta tierra, algo Dios
quiere hacer. No, los hombres de Dios y las mujeres no toman vacaciones ni se retiran. No existe el retiro. Dios siempre te tiene un trabajo que hacer. Dios siempre tiene. ¿No me crees? Vamos a la palabra. La parábola de los talentos. ¿Cómo termina eso? Ven, buen siervo fiel. En lo poco, en lo mucho. En otras palabras, si fuiste fiel y trabajaste bien en lo poco, ahora viene lo mucho. No es que se acabó el trabajo, es que ahora te voy a dar más trabajo. Obviamente esto tiene que ser dirigido por un llamamiento, por un trato de Dios personal contigo. Porque esto no es a lo loco. Usted no se ha dado cuenta que hasta que una de las cosas que a mí me llama la atención de la historia de David frente al gigante Goliat es que cuando el papá lo llama para que vaya al campamento a ver sus hermanos y a llevarle algunas provisiones, la Biblia dice: y David dejando las ovejas a cargo de alguien. O sea, David no salió corriendo y dejó las ovejas. O sea, jamás y nunca podrás alcanzar el próximo nivel si no dejas el nivel en orden. Y estamos hablando de un hombre que esta carta la está escribiendo desde la cárcel. Pablo está en la cárcel y le está escribiendo y entendiendo que aunque está ahí, lo que Dios tiene para él no se ha acabado. Por eso las frases: para mí el vivir y el morir, pero yo prosigo, no me detengo en lo que he alcanzado. Sé que todavía Dios tiene más. Y con esto concluyo en esta hora. Es importante entender algo: que el motor que mueve al apóstol Pablo a tener este, no sé cómo se diría en español, drive. El drive, o sea, este impulso, podría ser una palabra. Este deseo de continuar que tenía el apóstol Pablo era provocado porque en su corazón y en su mente estaba lo que él había escuchado, que decía que cuando el evangelio del reino fuese predicado, vendría el deseado de toda la gente. Pablo, aunque fue hasta contemporáneo de Cristo, no tuvo el privilegio de ver al Cristo hombre. Vio al Cristo resucitado y glorificado. Y Pablo, como todo hombre y mujer de Dios que ha sido salvo por la fe, debe desear algún día que cuando ese día llegue, nosotros poderlo ver cara a cara, tal y como Él es. El impulso que Pablo tenía por salir a todos los lugares era porque él sabía que adelantando la causa del evangelio aceleraba la venida del Señor.
Y hoy en día todavía debe latir en nuestros corazones que Dios nos ha asignado predicar este evangelio a toda criatura, sabiendo que nos queda poco tiempo. Sea que Él venga o sea que nosotros vayamos a Él. Eso debe ser nuestro motor para extendernos y proseguir a la meta a la cual fuimos llamados. No tan solo los que Dios ha puesto como líderes. Cada uno de nosotros tenemos una asignación. Usted sabe que todos tenemos un ministerio. Toda la iglesia tiene un ministerio, se llama el ministerio de la reconciliación. Y esto es conectar al cielo con la tierra y a la tierra con el cielo. Esto es dejarle saber a todo el mundo que hay un plan, un propósito de salvación. Y tú eres ese intermediario que tienes que llamar a la gente a capítulo para que la gente se pueda reconciliar con su Creador. Por lo tanto, las posiciones no nos deben detener. El reconocimiento no nos debe detener. Lo alcanzado no nos debe detener. Lo que debe haber es un fuego en nosotros de entender que todavía hay más de parte del Señor. Que no lo hemos alcanzado todo. Que por más que alcancemos, todavía hay terreno que conquistar. Todavía hay cosas que Dios quiere que tú hagas. Mi amado hermano que perteneces a esta casa y a esta comunidad, yo termino citando las palabras de un expresidente de los Estados Unidos en su más grande discurso. Empezando su etapa presidencial, dijo: he venido aquí como presidente para decirle a esta nación, no preguntes qué la nación puede hacer por ti. Pregúntate qué tú puedes hacer por la nación. Yo vengo a decirte de parte del cielo, tú eres parte de la iglesia comprada a precio de sangre. No preguntes qué es lo que la iglesia puede hacer por ti. Pregunta qué tú puedes hacer por expandir, por extender el evangelio de Jesucristo. Yo estoy seguro que las etapas de esta iglesia han sido como las etapas de esta iglesia de Filipos. Esta iglesia nace ¿de qué? Una visión del sufrimiento y de la alabanza. Que esto sea la constante de soplo de vida donde quiera que vaya. Siempre habrá esta visión, será siempre reformulada de acuerdo a la necesidad de la comunidad donde esté. Y esto irá acompañado de retos, de desafíos que muchas veces producirán sufrimiento. Pero que nunca se cierre nuestra boca en la alabanza. Que entendamos que el sufrimiento no nos puede parar. Que como Job dijo, Jehová Dios, sea el nombre de Jehová bendito. Porque nuestra vida se hará mejor en nuestra alabanza. Mire, una de las cosas que Pablo, a mí me llama la atención de eso, y con esto concluyo, es lo siguiente. Que cuando Pablo empezó a cantar era la medianoche, ¿verdad? Y dice que los presos oían lo que Pablo estaba cantando. Mi pregunta para ti, soplo de vida:
La gente que está presa de su pecado, de su maldad, de su adicción, ¿qué alabanza están escuchando de ti? ¿Qué es lo que está escuchando tu vecino diariamente? Como iglesia tenemos una responsabilidad de que la gente pueda oír que en medio de lo que aparentemente es una desgracia en nuestra vida, hay una alabanza de agradecimiento al Dios que nos salvó, al Dios que nos restauró, al Dios que nos sostiene en nuestro caminar. Padre, yo he hablado tu palabra en esta hora, amigo. Tú conoces cada corazón, tú conoces cada pensamiento, tú conoces cada reto, cada desafío en esta mañana. Yo he hablado de lo que tú has puesto en mi corazón. Y como dice tu palabra, el sembrador salió a sembrar. La semilla caerá en diferentes terrenos, pero yo declaro que esta semilla cae en terreno fértil y produce al 30, al 60 o al 100 por uno, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús, mi Dios.